Buenos días, bienvenidos a la clase número 4 correspondiente a la unidad 9 de la asignatura Estadística y Diseño Experimental. En esta clase vamos a desarrollar una nueva temática correspondiente a la validación de supuestos del análisis de la varianza. Bien, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? Primero, vamos a ver los supuestos que deben cumplirse para que los resultados obtenidos en el análisis de la varianza sean confiables o, dicho de otra manera, que las inferencias sean válidas. Y después vamos a desarrollar cuáles son los procedimientos para diagnosticar la violación de esos supuestos. En la clase de análisis de la varianza nosotros habíamos planteado un modelo para ajustar las observaciones recolectadas en nuestro experimento. Ese modelo, conocido como modelo lineal aditivo, a una sola vía de clasificación o de un solo factor, se expresa bajo la siguiente ecuación. Nosotros aquí lo que teníamos era una variable de respuesta para I tratamientos con I de 1 a T tratamientos o A tratamientos, J representando las réplicas del experimento, igual a una media general considerada como un parámetro fijo, más, en este caso, pusimos alfa de I, pero podría ser tranquilamente tau de I, que representaba el efecto del tratamiento, más la variación asociada con la J-ésima observación que recibió el I tratamiento, siendo J correspondiente con un rango de variación de 1 a R, que era el número de réplicas. La porción aleatoria de este modelo corresponde a los errores. Para que este modelo tenga validez, implica que esos errores tienen que estar independientemente distribuidos, normalmente distribuidos y tienen que tener varianza homogénea entre tratamientos. ¿Cómo hacemos entonces para obtener una nueva variable con la cual nosotros podemos testear si este modelo es correcto y se ajusta a nuestras observaciones y las inferencias recolectadas de él son válidas? Tenemos que testear sobre los errores, y eso es un concepto importante a tener en cuenta, ¿sí? Nosotros tenemos una parte ajustada del modelo que corresponde a que cada observación es igual a una media general más los efectos del tratamiento, ¿sí? Y otra parte aleatoria que es la que vamos a utilizar en esta unidad para testear los supuestos, que es si están independientemente distribuidos, si están normalmente distribuidos y si tienen varianzas homogéneas entre tratamientos. Entonces, despejando la ecuación anterior, yo voy a obtener los residuales. Esos residuales va a ser el valor esperado, ¿sí? Menos el valor observado, perdón, menos el valor esperado por el modelo. Este valor observado sería, como decimos anteriormente, cada una de las observaciones que tenemos. Y el valor esperado del modelo sería la media de cada uno de los tratamientos. Entonces, yo lo que obtendría acá sería que los errores o los residuales serían igual a mi valor observado, que sería I sub IJ, menos
mi valor esperado por el modelo, que sería el alfa de i o el tau sub i. ¿Sí? Esta nueva variable aleatoria generada, digamos, para testear los supuestos del análisis de la varianza, justifica el uso de las herramientas de inferencia estadística, ¿sí? ¿Cuáles son los supuestos del análisis de la varianza? Nosotros habíamos dicho independencia, o que los errores sean independientes, que esté normalmente distribuido y que haya varianzas homogéneas. Acá vamos a hacer una apreciación en orden de importancia, lo vamos a poner, ¿sí? Como dice acá, en orden decreciente de importancia, los supuestos de la ANOVA que dan validez a los resultados son, si vienen decreciente, este es el más importante, ¿sí? Dice, independencia de los errores experimentales. La independencia de los errores experimentales generalmente se asegura con un buen procedimiento de aleatorización en el experimento. Ya vamos a ver qué significa que los errores sean independientes, ¿no? Entonces, si hay un mecanismo probabilístico que a mí me asegura de que yo pueda asignar los tratamientos a las unidades experimentales al azar y no tenga ningún sesgo sistemático ni personal, y esa aleatorización resulta correcta, me está asegurando que yo pueda tener independencia en los errores experimentales. Por otro lado, también es importante tener cierto grado de control local en la situación experimental, que la podemos asegurar manteniendo las repeticiones que recibieron un tratamiento independientes durante la ejecución del experimento. Esto implicaría que algunos tratamientos no tengan efecto de deriva hacia otras repeticiones. El segundo supuesto, que es tan importante como el primero, es que si yo estoy comparando diferentes poblaciones, esas poblaciones tienen que tener la misma varianza. Ustedes se acuerdan en la clase del análisis de la varianza que nosotros veíamos eso con la amplitud de la campana para cada una de las distribuciones cuando empezamos a desarrollar el análisis de la varianza. Y veíamos en la hipótesis nula que cuando esas varianzas o esas amplitudes de campanas coincidían, eran iguales, y a la misma vez pedíamos que las esperanzas de esas distribuciones sean iguales, obteníamos lo que se corresponde con la hipótesis nula del análisis de la varianza, en la cual decíamos que estimábamos la varianza poblacional a través de dos estimadores independientes. Bueno, la idea de las varianzas homogéneas entre tratamientos hace referencia a esto, a decir que las subpoblaciones, aunque difieran en su media porque pueden llegar a tener un desplazamiento, deben tener la misma varianza, ¿sí?, para que estemos comparando cosas similares. Y por último, ¿sí?, el que es menos restrictivo o no tan importante es la distribución normal de los errores, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos que suponer una normalidad. Nosotros conocíamos, ustedes han desarrollado durante el transcurso de la materia en las unidades de inferencia estadística y en las distribuciones muestrales, como también en las distribuciones de probabilidad, una de las distribuciones que más conocemos o que se asemeja al comportamiento de los datos biológicos es la distribución normal o la distribución de la campana de Gauss. Esa distribución de la campana de Gauss está caracterizada por determinadas desviaciones, y esas desviaciones corresponden a porciones de la distribución donde podemos conocer cuál es la probabilidad de que en ese rango o en esa desviación podemos conocer la probabilidad de los valores, ¿no? Entonces, en la distribución normal de la variable de respuesta, nosotros suponemos normalidad, ¿sí?, porque conocemos la distribución de probabilidad del cociente S, y podemos utilizarla para cuantificar la incertidumbre de nuestras conclusiones.
Bien, haciendo un breve resumen de esta primera parte, nosotros tenemos un modelo planteado a una vía de clasificación en un solo factor, donde estamos evaluando el efecto de un tratamiento. Tenemos una porción ajustada del modelo que es la variable de respuesta, ¿sí? Sub IJ igual a la media general de todas las observaciones más el efecto del tratamiento, que es alfa sub I o tau sub I. Esa es la parte ajustada del modelo. Y tenemos una porción aleatoria del modelo que son los errores. Esos errores, ¿sí? O residuales, yo los puedo utilizar para validar la parte ajustada del modelo. ¿Cómo tienen que ser esos errores? Esos errores tienen que cumplir ciertos requisitos. El primero, para que las inferencias del modelo sean válidas, el primero es que tienen que estar independientemente distribuidos. El segundo es que las varianzas de los tratamientos sean homogéneas. Y el tercero es que tengan una distribución normal. Bien, ¿cómo vamos a hacer entonces ahora para diagnosticar cuáles son los métodos que vamos a utilizar para diagnosticar a través de los residuales los supuestos del análisis de la varianza? Porque yo generé una nueva variable. Esa nueva variable que se conoce como residuales es el valor observado, o sea, I sub IJ menos el valor esperado del modelo, que sería el efecto del tratamiento, es decir, tau sub I o alfa sub I. Vamos a dividir a estos métodos diagnósticos en dos grandes grupos, ¿sí? Uno de esos grupos se conoce como procedimientos formales que utilizan herramientas estadísticas, es decir, pruebas de hipótesis, ¿sí? O análisis diferencial. Y el segundo grupo lo vamos a llamar procedimientos informales. No quiere decir que sean, que en realidad esta división lo que apunta a es si se utilizan herramientas estadísticas o si en realidad hay más que nada gráficos o métodos gráficos para sacar tendencias y patrones en los datos, principalmente en los residuales, porque es lo que vamos a utilizar para probar el modelo, y buscar si se violan los supuestos o no. Primero comencemos con los procedimientos informales que son netamente gráficos, ¿sí? En estos procedimientos informales gráficos, nosotros tenemos que generar la nueva variable de respuesta, esta, que son los residuales, ¿sí? Bien, vamos a ver, para testear la normalidad, vamos a utilizar los gráficos que se conocen como gráficos QQplot, ¿sí? QQplot hace referencia a cuartiles, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que utilizan, digamos, para QQplot, es gráfico de cuartiles. En el caso de la homogeneidad de varianza u homoselasticidad, lo que vamos a hacer es un gráfico que se conoce de los residuales versus lo que predice el modelo. O sea, yo voy a tener mi nueva variable generada versus lo que me predice a mí el modelo, ¿sí? Y en el caso de la independencia, lo que vamos a realizar va a ser un gráfico de los residuales, que vamos a obtener del modelo, esa nueva variable que les estoy comentando, versus la variable de respuesta que está generando dependencia en la estructura de los datos, ¿sí? Por otro lado, en los procedimientos formales, donde utilizamos herramientas estadísticas, donde utilizamos pruebas o test, vamos a mirar dos pruebas muy importantes, ¿sí? Una prueba que se conoce como de normalidad, que se llama la prueba de Shapiro-Wilks, que se realiza sobre los residuales, es una prueba muy similar al chi cuadrado. Y vamos, en el caso de la homogeneidad o homoselasticidad de varianza, lo que vamos a realizar es lo que se conoce como una prueba de Levene.
Y esta abreviatura que ustedes tienen acá, RAPS, significa residuos absolutos. Ya vamos a ver por qué en esta prueba se utilizan los residuos absolutos en vez de los residuos normales, ¿no? Entonces, a tener en claro, o sea, los procedimientos informales, como dijimos, son métodos gráficos donde se van a observar tendencias, siempre graficando residuales, acuérdense, la nueva variable generada para testear, versus valores predichos o variables de la respuesta, ¿sí? Entonces, con el objetivo de mirar alguna tendencia en los datos, en esos gráficos, que a mí me permitan sospechar acerca del cumplimiento de algunos de estos supuestos. En el caso de los procedimientos formales, lo que vamos a hacer es pruebas estadísticas. Existen dos pruebas estadísticas, una para probar los supuestos de normalidad y otra para probar el supuesto de homogeneidad de varianza. Resulta un poco paradójico que la independencia, siendo el supuesto más importante que se debería cumplir en el análisis de la varianza, no tenga un procedimiento formal, sino que solo se lo detecte de manera gráfica. Algo para pensar. Bien, acá comencemos con el primer supuesto, que es el más importante y es la independencia, ¿no? La independencia asume que los errores son independientes o con covarianza cero. Algo de la covarianza ustedes ya estuvieron desarrollando en las sumatorias de productos cruzados en correlación y regresión. No voy a ahondar demasiado en detalle porque ustedes ya tienen conocimiento de cómo es la covarianza, digamos, ¿sí? Que la covarianza sea cero implica de que no haya un grado de dependencia. Habíamos dicho que en el caso de la independencia no había un procedimiento formal, entonces vamos a ver el procedimiento informal utilizado para detectar la violación de este supuesto. En este caso se realiza la gráfica de residuales versus la variable de respuesta que genera una dependencia, ¿sí? Esa estructura de dependencia generalmente está muy asociada a cómo se han recolectado los datos, al entrenamiento de que recolecta los datos. Está muy relacionado a veces con lo que veíamos en la cuestión de control local sobre la precisión que tenemos y los instrumentos que utilizamos para detectar esa precisión. Por ejemplo, si nosotros planeamos un experimento y ponemos a una determinada persona a que recolecte los datos, esta persona podría llegar a tener algún grado de delay entre lo que sería mirar la respuesta en la unidad experimental y cuantificar esa respuesta, hasta que entienda cómo debería medirse la precisión de esa respuesta, ¿sí? Eso podría generar de alguna manera algún grado de violación de independencia. La otra cuestión sería que yo utilice diferentes observadores para mirar la variable de respuesta en distintas unidades experimentales. Algunos podrían estar más entrenados y otros menos entrenados. Otra situación ocurre cuando generalmente miramos el tiempo en el cual yo tomé la variable de respuesta. Por ejemplo, si yo debería realizar una medición en un día en todas las unidades experimentales que recibieron los tratamientos, yo debería tratar de hacerla ese día, porque al día siguiente, 2 días después o una semana después, puede llegar a ocurrir que esa variable de respuesta se haya modificado, ¿sí? Entonces, y otra cuestión surge cuando nosotros lo que tenemos es que no hemos realizado un buen proceso de aleatorización. Si no realizamos un buen proceso de aleatorización o asignación de los tratamientos a las unidades experimentales, probablemente es muy probable que en determinadas unidades experimentales
haya menos variación que entre otras unidades experimentales y eso genera una dependencia. Y eso ya quiere decir que no es independiente. Entonces, ¿qué es lo que me asegura de alguna manera la independencia? Es, por un lado, tener un buen proceso de aleatorización, ya vamos a ver en la unidad de diseño de experimentos, que es la que viene, cómo se realizan buenos procesos de aleatorización, y por otro lado, tener un cierto grado de control local sobre la situación experimental para que no ocurra dependencia entre las observaciones y la variable de respuesta. ¿Sí? Bien, nosotros acá lo que vamos a ver en este gráfico, acá lo que tenemos graficado son, en el eje de las Y tenemos graficado los residuos. Y en el gráfico y en el eje de las X tenemos graficado una variable de respuesta que puede llegar a estar generando tendencia, ¿sí? O falta de independencia. Acá, ¿qué decimos? Tenemos los residuos. Los residuos, puede haber valores que sean positivos y puede haber valores que sean negativos. Ya vamos a ver algunos casos. Entonces, ¿cómo se procede, digamos? Esto generalmente no se hace manualmente, generalmente se lo hace con programas estadísticos o simplemente con un Excel. ¿Sí? En este caso, lo que tenemos que hacer nosotros es calcular los residuos y graficarlos versus la variable de respuesta. ¿Y qué es lo que vamos a observar? Acá, en este gráfico, o sea, esto correspondería al residuo de una observación en una variable de respuesta y sucesivamente cada uno de los puntos, es que no tenemos que ver ninguna tendencia en este conjunto, en este grupo de puntos. ¿Sí? Acá lo que parece ser es que están distribuidos tanto para arriba como para abajo, ¿sí? Eso lo que generaría es que haya independencia y que haya una distribución azarosa, digamos, de esos residuos, ¿sí? El caso contrario sería lo siguiente. Ustedes vean el contraste entre este gráfico y el gráfico de aquí. En este gráfico yo también tengo ploteado, como se dice generalmente, los residuos versus la variable de respuesta. En este caso lo que yo veo es una tendencia, ¿sí?, a que cuando mi variable de respuesta va aumentando, ¿sí?, los residuos van disminuyendo. ¿Qué quiere decir? Esta tendencia podría ser a que me estoy volviendo mucho más experto en determinar la precisión de mi variable de respuesta, ¿sí? Entonces, eso es uno de los problemas, digamos, que ocurre cuando, cuando utilizamos un solo observador o cuando utilizamos diferentes observadores, ¿sí? Por ejemplo, acá un observador puede no haber tenido mucha idea de cómo era la precisión, mientras que acá sí la tenía. Entonces acá lo que se observa es que ya no hay una misma distribución de puntos arriba y abajo, hay como una tendencia de que esos errores empiecen a covariar a medida que voy variando la variable de respuesta, ¿sí? Puede ser que haya aleatorizado bien el experimento, pero sin embargo, este procedimiento de control local haya fallado en la independencia, ¿sí? En el caso de la homogeneidad de varianza, porque seguimos con los procedimientos informales gráficos, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos los gráficos de residuales versus los que predice el modelo, ¿sí? Entonces, yo acá, en este gráfico de la izquierda, lo que tengo es, en mi variable, en mi eje Y, yo lo que tengo son mis residuales, de la misma manera que lo hacía con la independencia. Tengo mis residuales. Esos residuales surgían ¿de dónde? Del valor observado menos el valor esperado. Los predichos serían el valor esperado por el modelo, ¿sí? Que el valor esperado por el modelo era cada observación igual a la media general más la media del tratamiento, ¿sí?
En este caso, yo tengo en el eje de las Y los residuales, que es la nueva variable calculada. Y en el eje de las X tengo el valor esperado o predicho por el modelo. ¿Sí? Bien. Entonces, al hacer este gráfico, ¿sí?, yo de vuelta, como tengo un residuo, tengo valores positivos y valores negativos, trazo el valor cerca de 0, ¿sí? Y lo que trato de mirar en este gráfico es si hay alguna tendencia en forma de cono, que se llama, ¿sí? Se llama en forma de cono. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes fíjense aquí que yo en estos predichos tengo muy poca variación y en estos predichos tengo mucha variación, ¿sí? Entonces, acá esto se conoce como la forma de cono, ¿sí? Porque si yo trazaría una línea acá, tendría una apertura de cono y si trazaría otra línea acá, tendría una apertura de cono. ¿Qué quiere decir es esto? Que a medida que voy pasando de tratamiento, porque estos estarían asociados con los tratamientos, son los predichos por el modelo, la respuesta va cambiando, ¿sí? Los residuales van cambiando, ¿es así? O sea, hay algunos tratamientos que generan mucha, o sea, hay algunos tratamientos que tienen mucha variabilidad y hay tratamientos que tienen poca variabilidad. Entonces, esa variabilidad que yo estoy observando acá quiere decir que es heterogénea con respecto a la variabilidad que estoy mirando acá. O sea, hay algunos tratamientos que tienen poca varianza y otros tratamientos que tienen mucha varianza. Esto es lo que quiere decir que las varianzas no son homogéneas entre los tratamientos a pesar que haya diferencia de medias. Porque efectivamente acá sí voy a encontrar diferencias de medias, ¿sí? Porque hay algunos tratamientos que me están produciendo mucha respuesta y otros pocas respuestas. Entonces, ¿cuál sería lo alternativo? Lo alternativo sería en la cual yo no tenga, digamos, una tendencia al pasar de un tratamiento a otro, una varianza diferente. Más o menos todos los tratamientos tienen que tener la misma varianza para que las comparaciones sean válidas. En este caso hay una distribución más homogénea entre los dos lados y no hay una tendencia a formar un cono. Ustedes ven, si yo quiero trazar una línea por acá, por ejemplo, no puedo trazarla porque en este caso, para estos tratamientos, más o menos obtengo la misma distribución que para estos tratamientos. Entonces, en este caso, contrastante, bastante contrastante, lo que yo tendría aquí es una violación de mi supuesto de homogeneidad de varianzas, ¿sí? Porque al pasar de un tratamiento a otro los errores también son más grandes, y en este caso no ocurriría lo mismo, porque no observo ninguna tendencia. Como ustedes están viendo aquí, esto es más o menos por eso se le dice informales, es como, no puedo estar tan seguro, tiene que ser un contraste muy fuerte, como en este caso. O sea, tengo que mirar la tendencia, y en esa tendencia ya sospechar. Obviamente que yo primero haría esto. Si obtengo esto, este gráfico de la derecha, donde no habría una supuesta violación del supuesto, yo lo que haría, prosigo con el análisis, ¿sí? Si prosigo con el análisis y mi modelo tiene validado ese supuesto importante, ¿qué es lo que pasaría? A las comparaciones múltiples de media, digamos, para detectar las diferencias. O sea, para saber cuántas y dónde están. En el caso de que no, o sea, en el caso de que yo tenga esta situación, yo, por un lado, podría decir, bueno, esto es suficiente, o también podría agarrar y decir, no, bueno, también tengo procedimientos formales y me gustaría quedarme seguro realizando realizando el procedimiento formal correspondiente para saber si efectivamente son diferentes o no. Por eso, vuelvo a remarcar, en este caso, es un procedimiento en el que nosotros miramos y observamos tendencia en el patrón de los datos, ¿sí? Si ustedes ven acá, en esta cuestión, digamos que es un ejemplo real, como tienen acá, aquí lo que ustedes ven
dicen plot de residuos por predichos. ¿Sí? Entonces, yo acá lo que tengo, como dice acá res, que es residual o residuales. Acá tengo graficado los residuales, acá tengo el valor de 0. Puedo tener valores residuales positivos y negativos, ¿sí? Voy a tener los dos. Y en el caso de abajo, lo que tengo son los valores predichos por el modelo, ¿sí? En este caso, esto es un programa estadístico que lo que está graficando es cada observación correspondiente a un determinado grupo, determinado por la variable clasificatoria o explicativa o por el efecto de tratamiento, con una observación, ¿sí? Con una letra A. Por eso van a tener letras A, van a tener letras C, van a tener letras B, van a tener letras E, G y así sucesivamente, ¿sí? En este caso, como ustedes están viendo, acá hay una varianza muy chiquitita y acá lo que estamos viendo es una varianza bastante grande, digamos. Entonces, yo acá traté de hacer el proceso de trazar el famoso embudo. Dije, acá sí podría sospechar que efectivamente hay un corrimiento bastante, o sea, no hay un corrimiento, perdón, hay varianzas heterogéneas entre los tratamientos. Los que estoy comparando no es lo mismo. Hay algunos que tienen pocas respuestas y otros que tienen muchas respuestas, digamos. Entonces, efectivamente, mis diferencias que yo detecté en el ANOVA no son válidas porque las varianzas que estoy comparando también son heterogéneas. Una alternativa a ese gráfico sería lo que estamos observando acá, donde hay una distribución bastante homogénea entre tres tratamientos, ¿sí? Ahora bien, el ejercicio es el siguiente. Veamos este gráfico y supongamos que son de unos datos recolectados de un experimento. Si yo a ustedes les pongo este gráfico, ustedes me deberían detectar qué tipo de supuesto estoy probando. Para saber qué tipo de supuesto estoy probando, yo lo que primero tengo que hacer es mirar cuáles son los ejes. ¿Qué es lo que me dicen los ejes? Porque el gráfico me decía, en el eje de la Y, yo lo que tengo que tener son mis residuales, ¿sí? Y en el eje de las X, yo lo que tengo que tener son mis valores predichos, ¿sí? O sea, mis valores esperados por el modelo. En este caso, no se hagan tanto problema por el tema de cómo está escrita, porque este también es una salida de un programa estadístico. En realidad lo que quiere decir esto es residuos condicionales estudentizados de Pearson, pero en realidad lo que a nosotros nos interesa es que diga residuos, los demás no miren, digamos, ¿sí? Los residuos. Entonces acá yo tengo los residuos y acá en la parte del eje de las X lo que tengo son los valores predichos. Entonces pienso y me acuerdo y voy y digo, a ver, ¿cuál de los gráficos me está indicando qué supuesto estoy probando? Entonces digo, residuos versus predichos, ¿sí? En este caso yo estoy probando un supuesto de homogeneidad de varianza. Quiero saber si los tratamientos tienen homogeneidad de varianza a pesar de que puedan diferir en sus medias, ¿no? ¿Y ustedes qué opinarían? Si yo miro el gráfico, si me pongo a mirar el gráfico con detenimiento, acá veo que hay una varianza que está muy chica y acá ya estoy viendo una varianza demasiado grande, ¿sí? Yo, haciendo el proceso tentativo de trazar una línea para ver la tendencia en la parte superior de este gráfico y otra en la parte inferior, me haría sospechar que tengo un embudo abierto, ¿sí? Ese embudo abierto me estaría indicando de que hay falta de homogeneidad. La situación contrapuesta sería esta, en el cual yo no vería entre los tratamientos alguna diferencia en esas varianzas, ¿sí? Entonces, ahora bien, queda una cuestión, porque este embudo no no siempre va a estar abierto, ¿sí? Puede ser que ocurra al revés. Puede ser que el embudo se cierre
¿sí? Entonces, es la misma situación dada vuelta, digamos, donde tengo algunos tratamientos que tienen mucha heterogeneidad con respecto a otros, ¿sí? Ahora vamos a pasar al supuesto de la normalidad. El supuesto de la normalidad, nosotros hablábamos de que lo teníamos que realizar mediante un procedimiento informal como el gráfico de QQ-plot, ¿sí? El gráfico de QQ-plot, como hablábamos sobre el tema de los cuartiles, nos estamos graficando cuartiles. Acá se usan los residuales obtenidos del análisis, o sea, sería el valor observado menos el valor esperado. Y lo que se hace es los cuantiles observados de esos residuales, ¿sí?, sobre los cuantiles de una distribución normal. Por eso se conoce como QQ-plot, porque hay cuantiles y cuantiles. Y se plotean esas dos cosas, ¿sí? En este gráfico yo veo, lo que estoy viendo es la dispersión de los residuales en función de los cuantiles teóricos de una normalidad, de una distribución normal, ¿sí? Y este gráfico, y esta línea recta me indica el 1, 1, ¿sí? O sea que los cuantiles se corresponden para esas observaciones residuales con respecto a una normal. Desplazamientos de esa línea, desplazamientos de esta línea teórica, ¿sí?, como lo que ustedes están viendo acá, desplazamientos hacia arriba o hacia abajo, en este caso de vuelta hacia arriba o hacia abajo, me harían a mí sospechar de que la distribución de mis errores no es normal, no tiene una distribución normal, ¿sí? Obviamente esto es hasta cierto grado subjetivo, esto tiene algún grado de subjetividad. O sea, ¿hasta cuándo nosotros podemos cuantificar el desplazamiento? ¿Sí? ¿Tiene que ser muy aguzado o no? Bien, la idea es la siguiente. Cuando yo observe este tipo de gráficos, me preguntan qué tipo de supuesto estoy observando, y en este caso digo normalidad. Y lo que primero observo es cómo los errores se van alejando de lo que serían los cuantiles teóricos de una distribución normal. El caso opuesto sería el ajuste perfecto, de que todos los residuales ajusten a una distribución normal, ¿sí? Veamos ahora, que era lo que yo le decía, si yo en este caso le propongo este tipo de gráfico, ¿sí? ¿Qué es lo que qué es lo que tengo que mirar? Primero tengo que mirar, digo, bueno, ¿qué es lo que me están marcando los ejes? Acá me dicen cuantiles observados, pero ¿cuál es la variable? La nueva variable que yo calculé de un ejemplo como residuo de rendimiento. ¿Sí? Por ejemplo, pongamos el ejemplo de la clase número 1, donde teníamos el rendimiento de batatas. ¿Sí? Y en el eje de la Y, yo lo que tengo, en el eje de las X, perdón, ¿qué es lo que yo tengo? Los cuantiles de una distribución normal. Entonces sí, digo, esto es un gráfico de QQ-plot. En este caso, ustedes fíjense aquí, la salida de este programa estadístico, lo que me informa además es el número de observaciones que yo tengo, porque yo tuve que calcular un residual para cada observación, ¿sí? Y tengo el famoso R que ese R de correlación, que ustedes lo conocen, digamos, es esta recta que ustedes están viendo acá, que es el teórico. Esta es una relación 1, 1, ¿sí? Entonces ponen R del residuo de rendimiento. Y ustedes, como ven, ese coeficiente que está relacionando estas dos variables tiene un valor bastante elevado, ¿sí? Es de 0,948, o sea, se aleja poco, pero sin embargo, cuando yo voy a mirar los alejamientos, como teníamos en el gráfico anterior, aquí, miro aquí, yo veo que la parte de lo que sería mi extremo izquierdo como mi extremo derecho no son de acuerdo a los cuantiles de una distribución normal. O sea, quiere decir que esto tiene una distribución asesgada. Ustedes si vieron lo que eran distribuciones asesgadas cuando vieron chi cuadrado y lo retomamos en f para ser consciente de varianza. O sea que ya los cuantiles, que es lo que caracteriza la distribución normal, las porciones,
Ya esta desviación me hace suponer de que ya no es tan normal, digamos, la distribución de esos errores. Entonces podría sospechar. Miren, por ejemplo, en este caso, ¿no? Ahora veamos el ejemplo contrapuesto. En este caso, la salida es parecida porque tiene cuantiles y cuantiles. Pero en este caso, la salida acá puso cuantiles muestrales, ¿sí? Y acá puso cuantiles teóricos. O sea, los cuantiles teóricos serían los cuantiles de la distribución normal, y estos serían los cuantiles muestrales, que serían los cuantiles observados de mi nueva variable, que es el residuo, ¿sí? En este caso, lo que yo tengo entonces es mi esperado 1, 1, que es la recta aquí, y veo cómo esas observaciones se desvían o no de ese esperado, ¿no? Acá ya hay una distribución mucho más cercana y podría suponer de que esos cuantiles están correspondiéndose más o menos con los de una distribución normal, ¿no? Como dijimos, es un procedimiento informal, es un procedimiento que a mí me permite verificar rápidamente la violación de un supuesto, pero no es una prueba final. Yo, al tener procedimientos como herramientas estadísticas, puedo utilizar esas pruebas para validar efectivamente si los supuestos se cumplen o no. En este caso tendríamos una situación extremadamente contrastante con la anterior, donde yo, mirando esta gráfica rápidamente, podría decir, no, acá efectivamente no tengo cumplimiento del supuesto, tengo una violación bastante importante, digamos, porque miren acá esta porción, es tanto en la parte basal como en la parte apical, digamos, y acá tengo una panza bastante importante, igual que acá, ¿sí? O sea que yo diría, los errores no siguen una distribución normal, ¿sí? Bien, entonces vamos a pasar ahora a la prueba de Shapiro-Wilks. Vamos a pasar ya directamente a los procedimientos formales. Para hacer un repaso de lo anterior, nosotros vimos los procedimientos informales, vimos tres gráficos. En los tres gráficos se grafican residuales, que es la nueva variable que yo calculé para mirar la validez del supuesto, ¿sí? En esas partes, en esas gráficas, lo que yo hacía es, en el caso de la independencia, mirarlo sobre una variable de respuesta que pueda llegar a generar falta de independencia en los datos. En el caso de la homogeneidad de varianza, sobre los predichos, ¿sí? O el valor esperado del modelo. Y en el caso del ggplot, que es el único que de alguna manera se diferenciaría, estoy mirando residuales, pero cuantiles de los residuales, ¿sí? No estoy mirando residuales solamente, sino los cuantiles de los residuales versus los cuantiles de una distribución normal. En el caso de la prueba de Shapiro-Wilks, o también se conoce como de bondad de ajuste, esta prueba lo que es un test estadístico, ¿sí? Y obviamente que se realiza sobre los residuales, ¿sí? Entonces, yo, una vez que tengo mi nueva variable generada con los residuales, yo lo tengo que someter a una prueba. Generalmente nosotros no enseñamos el procedimiento de esta prueba. Es un chi cuadrado, como dicen acá, es una unilateral asegada positiva, ¿no? Por eso dice unilateral derecha. En este caso, nosotros no desarrollamos la prueba, sino generalmente utilizamos las salidas del programa. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender acá es lo primero, lo más importante, que tenemos que generar un juego de hipótesis, ¿sí? Esa prueba de bondad de ajuste es no paramétrica, ¿sí? Pues es un chi cuadrado, ¿sí? Entonces no tiene un parámetro sobre el cual generar una hipótesis, ¿sí? Entonces la escribimos de la siguiente manera. Desarrollamos la hipótesis nula diciendo los residuos siguen una distribución normal, ¿sí? Y la hipótesis alternativa, los residuos no siguen una distribución normal. Ustedes después van a ver en el práctico cómo es que se calcula esto por medio de los programas, ¿sí? Vamos a ver cómo opera eso, ¿sí?
Lo que hace el programa que generalmente utilizamos nosotros, que es el Infostat, es generar esta salida, ¿sí? Acá tenemos la salida. Como ustedes pueden ver acá, acá dice Shapiro-Wilks modificado, que es lo que me está informando la prueba. Y acá me dice la variable. Acá lo importante es mirar esto. Yo veo y digo R-Duo, rendimiento. R-Duo lo que significa es residuo, es la abreviación de residuo, que así se lo codifica, lo codificaron los creadores del programa, ¿sí? Entonces cuando yo miro esto y si les pongo una salida, o en el parcial tienen una salida, o en el cuestionario tienen una salida, yo lo que primero tengo que mirar es decir, mi variable es residuo del rendimiento, ¿sí? ¿Qué tipo de prueba es el residuo del rendimiento? Voy y digo, es una prueba de normalidad. Esta prueba de normalidad, basada en el residuo, me va a informar la cantidad de datos que yo tengo, o sea, la cantidad de residuales que calculé. En este caso era un modelo de 30 observaciones, ¿sí? Voy a tener una media que me va a calcular, una desviación estándar, y acá, en esta W asterisco, está el estadístico de prueba, que sería el Shapiro-Wilk modificado, ¿sí? Esto es un valor que se calcula de una tabla también, obviamente, ¿no? Y contra eso voy a contrastar, voy a contrastar mi valor P, ¿sí? Que es el que obtuve. En este caso, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Que mi valor P de esta prueba unilateral es 0,01. ¿Sí? Entonces acá viene la cuestión. ¿Tengo indicios suficientes para rechazar la hipótesis nula o no? Yo, de acuerdo a este valor, está inferior a mi nivel de significación. Nosotros generalmente trabajamos con niveles de significación de 0,05. 0,01 es más chico que 0,05. O sea que si yo acepto la hipótesis nula, estoy cometiendo un error de tipo 1. Si no acepto la hipótesis nula, no estoy cometiendo error, ¿sí? Por lo tanto, lo que yo diría es no aceptar la hipótesis nula, o sea, o rechazarla, y aceptar la hipótesis alternativa. Ahora bien, ¿qué me dice la hipótesis alternativa? A ver, los residuos no siguen una distribución normal. Quiere decir que yo, al realizar esta prueba, ¿sí?, sobre los residuos del rendimiento, he detectado de que mis errores no siguen una distribución normal. O sea que la sospecha que yo tenía anteriormente en esos gráficos que veíamos, donde había bastante desviación en la parte basal y apical, me lo está confirmando esta prueba, digamos. Bien, ahora vamos a tratar de hacer una revisión para que ustedes vean cómo operan los programas, ¿sí? Qué es lo que operan, ¿sí? Acá yo tengo un experimento donde tengo tres variedades, ¿sí? Puede ser el experimento de las batatas, ¿sí? Tranquilamente. Pero acá tengo más réplicas, ¿sí? Porque acá, si yo tengo que mirar esto, ¿sí? Digo, tengo toda la variedad 1. ¿Cuántas veces repliqué ese tratamiento? En este caso, lo repliqué 10 veces, ¿sí? El tratamiento 2 es la variedad 2, que está acá. La volví a replicar 10 veces. Y el tratamiento 3 lo tengo replicado 10 veces. Entonces, en total, ¿qué es lo que yo tengo? 30 datos, ¿sí? Ahora bien, estos son mis valores de rendimiento que obtuve para la variedad 1 en la parcela 1 y así sucesivamente, ¿sí? Acá están, estas tres columnas son las que nosotros vamos a generar, ¿sí?, para trabajar tanto con los procedimientos informales como con los procedimientos formales. Entonces, esto se tilda automáticamente en el programa para que lo genere y yo después pueda hacer los gráficos, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos a ver cómo funciona, ¿sí? Primero tengo que calcular el residuo. El residuo, que es este, como ustedes ven, RDuo, que es el que generó el programa, lo nombro automáticamente.
me calculó esta columna. ¿Sí? Como ustedes ven acá, los residuos pueden tener valores positivos y negativos. Con eso son los que yo voy a graficar, digamos, para ver los supuestos. En este caso, yo tengo que generar mi residual. O sea, mi residual, este que me calculó, ¿de dónde va a venir? Del valor que yo observo, o sea, ¿cuál es el valor que yo observé? Cada uno de estos son los valores que yo observé en mi experimento. ¿Qué quiere decir? La variedad 1 en la parcela 1 tuvo un rendimiento de 6,27 kilogramos por hectárea. La variedad 2, la parcela 17, que corresponde a la réplica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tuvo un rendimiento de 4,87 kilogramos por hectárea. O sea, este es el valor que yo observé, el valor que yo escorié en mi unidad experimental. ¿Sí? Y los residuales me decían que era el valor que yo observé menos el valor que espero. El valor que espero estaba determinado por la parte ajustada del modelo. Entonces, ¿cómo calculo yo la parte observada, la parte esperada por el modelo? La parte esperada por el modelo es la media que yo esperaría de hacer este promedio. De este promedio de 10 parcelas. El promedio de estos 10 valores, a mí, me está dando el predicho que acá ustedes ven que se repite, porque es la media del tratamiento 1 o de la variedad 1. ¿Sí? Para calcular los segundos tenemos que promediar los 10 de la variedad 2. ¿Sí? Saco el promedio de los 10 que me da 4 y lo veo repetido acá. ¿Sí? Y para el 3 lo hago de la misma manera. Yo acá entonces tengo mi valor predicho, lo que me va a predecir el modelo, o sea, la media del rendimiento 1, la media del rendimiento 2, la media del rendimiento 3. Entonces, ¿cómo sacaba el residuo o este valor? ¿Sí? El residuo de este valor yo lo sacaba de mi valor observado menos mi valor predicho. O sea, que 6,27 menos 5,45 me da 0,82. 5,36 menos 5,45 me da menos 0,08. Y así sucesivamente obtengo todos mis valores residuales. Repasando es el residuo, que es esto. Cuando dictamos los años anteriores, yo lo calculaba durante la clase, entonces acá lo que hice fue verificarlo. Por eso hice residuo calculado, pero no se lleven por esto. Ustedes miren esto solamente. Entonces aquí yo, repasando, el residuo, esta variable es el rendimiento observado menos el rendimiento esperado, o sea, la media del tratamiento. Y obtengo cada uno de estos valores. Entonces yo ya tengo generada la nueva variable. Esos residuales con los cuales yo voy a testear si mi análisis de la varianza cumple los supuestos, ¿no? Para saber si las conclusiones que llegué están basadas en inferencias estadísticas válidas, ¿no? Y esta variable, ustedes ven que es la famosa RAPS, que habíamos dicho en la primera parte, cuando veíamos los procedimientos formales, la prueba es la que nos va, esto es lo que nos va a servir para hacer la famosa prueba de Levene, que es un procedimiento formal para detectar varianzas heterogéneas o heterocedasticidad o violación del supuesto de homogeneidad de varianzas. ¿Sí? Bien, entonces yo le tildé al programa en este caso los residuos absolutos. Y esos residuos absolutos, como ustedes ven, tienen los mismos valores que el residuo común, pero en este caso todos los valores son positivos. Y la pregunta que surge es, pero ¿por qué son positivos esos valores? ¿Sí? Esos valores son positivos sencillamente por la razón de que la prueba de Levene, ¿sí? La prueba de Levene es una prueba de análisis de la varianza también. Pero esta prueba ya no es sobre la variable original. Esta prueba es
sobre la nueva variable generada, pero en este caso tomando valores absolutos. ¿Sí? ¿Por qué tiene que tener valores absolutos? Porque ustedes saben que el módulo de un determinado número, por más que sea negativo, puedo obtener el valor positivo, ¿sí? Bien. Porque efectivamente yo no puedo hacer un cociente de varianzas negativas. Yo no puedo tener valores negativos para hacer un análisis de la varianza porque es contraintuitivo conceptualmente. Por lo tanto, de esa manera es que se aplican los residuos absolutos. Eso es lo que tienen que entender. Si yo voy a realizar una prueba de validación de supuesto del EBN, yo no puedo tener valores negativos. No puedo tener, en este caso, no lo puedo hacer sobre los residuos comunes porque tengo valores negativos y eso me puede dar valores negativos y el programa no va a entender, digamos. Entonces, tengo que calcular esta variable que es absoluta, digamos, donde todos los valores sean positivos. Entonces, yo lo hago a esto sobre la nueva variable que son los residuos absolutos del rendimiento, ¿sí? En este caso, voy a tener los mismos valores, van a ser de 30. Yo a esto le practico le ejecuto un análisis de la varianza y obviamente, como es una herramienta estadística, va a tener un valor P. ¿Qué es lo que yo planteo como hipótesis nula para este tipo de análisis? Porque yo tengo un procedimiento formal. Mi hipótesis nula es, como yo ya tengo un parámetro acá, digamos, porque es la varianza, ¿sí? Es que, lo que vamos a poner, hipótesis nula va a ser igual a que la varianza del tratamiento 1 es igual a la varianza del tratamiento 2 es igual a la varianza, en este caso, del tratamiento 3. Con 3 variedades, dijimos. Y esto puede ser igual a puntito, 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 igual a la varianza, disculpen, aquí, a la varianza del tratamiento T, si tengo T tratamientos, ¿sí? Contra, o sea, esta es la hipótesis nula que yo tengo. Estoy diciendo de que la varianza del tratamiento 1 es igual a la varianza del tratamiento 2, es igual a la varianza del tratamiento T. Que es lo que me diría en realidad es que la varianza entre los tratamientos es homogénea, ¿sí? Y mi hipótesis alternativa sería lo contrapuesto, ¿sí? Que mi varianza del tratamiento 1 es diferente que la varianza del tratamiento 2, que es diferente de la varianza del tratamiento 3, que es diferente, puntito, 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 diferente de la varianza del tratamiento T. O sea que aquí tengo mi juego de hipótesis planteado para esta prueba del EBN, ¿sí? Bajo el supuesto de que la hipótesis nula sea verdadero, efectivamente la varianza del tratamiento 1, la varianza del tratamiento 2 y la varianza del tratamiento 3 y la varianza de los 3 tratamientos son iguales. Quiere decir, si yo no rechazo la hipótesis nula, lo que estoy comparando es homogéneo. Si yo llego a rechazar la hipótesis nula, ¿sí? O sea, esto no es válido, ¿sí? Tengo la hipótesis alternativa, que la hipótesis alternativa es sencillamente que la varianza del tratamiento 1 es diferente de la varianza del tratamiento 2, es diferente de la varianza del tratamiento 3, es diferente de la varianza del tratamiento T. ¿Qué quiere decir esto? De que las varianzas que estoy comparando no son homogéneas, ¿sí? Son heterogéneas. Entonces estoy validando el supuesto importante. Quiero hacer una aclaración aquí, y acá sirve exactamente esto, porque cometí un error, ¿sí? Esto lo quiero mostrar. Esto nunca se pone así.
No existe un igual aquí, ¿sí? Esto generalmente se pone de esta manera, perdón, porque lo veníamos desarrollando de esa manera en las diapositivas anteriores. Punto, 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 punto. Es para que recuerden, porque muchas veces nosotros vemos que ustedes después ponen igual ahí, y no es igual, no es correcto eso, ¿sí? Tienen que poner hipótesis, dos puntos, el parámetro, ¿sí? O si no, escrito como la prueba de normalidad. Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es, perdón, lo que tenemos aquí es, entonces, yo ahora realicé un análisis de las varianzas sobre mi nueva variable residuales de rendimiento. Y esto es el detalle de ese análisis, ¿sí? No lo calculamos tampoco nosotros, porque sería bastante complicado utilizar y ponerse a calcular el módulo de cada uno de los valores, ¿sí? De los residuales, eso, para que tengamos valores positivos, ¿sí? Entonces, acá nosotros lo que hacemos generalmente es obtener la salida del paquete estadístico y procedemos de la misma manera como cuando vimos el análisis de la varianza. En este caso, yo le estoy haciendo esta prueba de residuo para la variedad. O sea, estoy escribiendo el mismo modelo, nada más que con una nueva variable generada, ¿no? ¿Y qué es lo que voy a observar? Lo que yo voy a observar aquí es mi valor de P, ¿sí? Para el estadístico asociado, ¿no? El estadístico de prueba es F, ¿sí? Porque es una análisis de la varianza. Entonces, lo que voy es, observo en mi fuente de variación, que es la variedad, y miro el valor de P. De acuerdo a la distribución de probabilidad que nosotros teníamos, ¿sí? Vamos a hacerla. Una distribución asimétrica sesgada positiva, ¿sí? Donde nosotros teníamos una zona de no rechazo, que es 1 menos alfa, y una zona de rechazo, donde tenemos el alfa, y acá tenemos el F crítico, ¿sí? Acá le ponemos la densidad, ¿sí? En este caso, para este F crítico, que sería ¿cómo sería ese F crítico? Ese F crítico sería con ¿cuántos grados de libertad tengo en el numerador? 2. ¿Por qué? Porque es 3 variedades menos 1, ¿sí? Coma, grados de libertad en el numerador son 27. Yo tenía 30 observaciones. 30 menos 1 tengo 29, ¿sí? Y después saco la diferencia para calcular el grado del error, el grado de libertad del error experimental, que era n menos t, que es el tratamiento. Entonces, 30 menos 3 me da 27. Ahora quiero corroborar. 2 más 27 es 29. Efectivamente, tengo calculado correctamente mi partición, ¿no? 2 con 29 mi valor de alfa, que en este caso es 0,05. Opa. Bien. Yo tengo que ir a buscar este valor. El cociente entre estas dos fuentes, ¿sí? Que es lo que tenemos acá. Este cociente me da 0,31, va a tener un valor aproximado en la tabla, ¿sí? Con el cual yo voy a juzgar si estoy en la zona de rechazo o no. Ese valor de probabilidad, a mí el programa me da el valor de probabilidad, ¿sí? Asociado con este F, ¿sí? Ese valor de probabilidad asociado con este F, ¿en dónde se encuentra? En esta zona, en la zona de no rechazo. Por lo tanto, yo, si no rechazo la hipótesis nula, ¿sí? No estoy cometiendo ningún tipo de error. Por lo tanto, yo en este caso diría que no rechazo la hipótesis nula, ¿sí? Porque este está por encima, muy por encima de mi valor de 0,05, ¿sí?
No está aquí, está aquí. Se encuentra dentro del 95% de confianza. Por lo tanto, si yo no rechazo la hipótesis nula, ¿sí? O sea, si esto es verdadero, yo estoy diciendo de que entre los tratamientos tengo homoselasticidad o tengo varianzas homogéneas o son constantes entre los tratamientos y he validado el supuesto de análisis de la varianza. El problema que queda aquí es que no siguen una distribución normal. Y en las sucesivas clases vamos a tratar de introducir el tema de qué es lo que sucede cuando se viola uno de esos supuestos del análisis. Existen pruebas, existen procedimientos que dada esta situación de tener clases virtuales, no vamos a desarrollar con demasiado detalle. Esos procedimientos generalmente se asocian con la transformación de la variable original que yo tenía. Pero ya vamos a ver si tenemos tiempo para desarrollarlos. Por último, y finalizando la clase de validación de los supuestos del análisis de la varianza, tenemos la bibliografía correspondiente para que ustedes puedan consultar por cualquier duda que tengan, más el complemento teórico que está junto con la clase. Hasta la próxima clase.